Lunes 11 de mayo del 2022, programa de la UPF Perú. Como siempre, en este horario estamos conectados con todas las redes sociales de la UPF Perú, a través de la plataforma digital de Radio Moderna y, por supuesto, de la amplitud modulada en los 930 AM de Moderna Radio Papá. Hoy tenemos la entrevista al embajador para la paz, doctor Fernando Valverde Camán. Aquí se inicia el programa de la UPF Perú, conectados con las redes sociales de la UPF, plataforma digital de Radio Moderna, Radio Papá, y también de la amplitud modulada 930 en la AM. Hoy vamos a entrevistar al embajador por la paz, doctor Fernando Valverde Camán. El tema que va a tratar es mantenimiento de la paz y los derechos humanos. La reseña biográfica vamos a comentarles quién es el doctor Fernando Valverde Camán, director general del Centro de Derechos Humanos y Justicia Internacional, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, doctor en Derecho, magíster y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con 32 años en el ejercicio de la profesión como abogado. Realizó estudios de máster en Derechos Humanos, Sistemas de Protección por la Universidad Internacional de La Rioja en España. En el ámbito internacional laboró en la Organización de las Naciones Unidas en misiones de mantenimiento de la paz. A nivel nacional ejerció el cargo de agente titular del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha recibido reconocimiento profesional por haber contribuido en la pacificación y defensa de los derechos humanos en las misiones de paz que participó. Es autor de proyectos de investigación promoviendo el respeto y promoción de los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz. Ha escrito un libro, Protección Internacional de los Derechos Humanos en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Bienvenido Jaime Fernández y bienvenido también a nuestro invitado Fernando Valverde. Adelante, Jaime. Muchas gracias, María Elena Rivero. Gracias por este programa del día de hoy. Hoy miércoles estamos en una entrevista muy especial. Tenemos, como le dijiste, a un invitado también al doctor Fernando Valverde. Vamos a darle la bienvenida a nombre de nuestro presidente de la UPF Perú, el doctor Trevor Jones. Muy buenas tardes, estimado Jaime, licenciada María Elena. De igual manera, un saludo para todos los miembros de la familia UPF. Y estoy acá por una cordial invitación que me han cursado para poder hablar de estos temas tan sensibles para la familia, la sociedad, las naciones y el mundo, como es el mantenimiento de la paz y el respeto, pues, de los derechos humanos. Estoy a la disposición para las preguntas que correspondan. Muy bien, muchas gracias, doctor Fernando Valverde. Usted sabe que la UPF, usted fue nombrado también recientemente embajador para la paz en el Congreso de la República, y uno de nuestras áreas de enfoque es el matrimonio y la familia. Nosotros creemos que estableciendo, doctor, buenas familias, familias sólidas, familias verdaderas, como la llamamos, podemos establecer una sociedad, una nación y un mundo de paz. La UPF por más de 40 años con nuestros fundadores han trabajado en este tema, ¿no? Enfatizando mucho el área de enfoque que es el matrimonio y la familia. Y queremos preguntarle a usted, ¿cómo se puede conseguir la paz en el mundo? Muchísimas gracias por la pregunta, licenciado Jaime. Bueno, es un camino muy largo, muy complejo, sobre todo porque vemos permanentemente, pues, que los países, las naciones, las sociedades enteras enfrentan una serie de conflictos, en muchos casos, pues, desencadenados, no solamente, pues, en el ámbito interno, llamemos conflictos armados internos, sino también conflictos de carácter internacional. La sociedad, desde su evolución, como bien sabemos, ha venido, pues, aparejado de conflictos y, por lo tanto, de vulneraciones a los derechos humanos. Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos que los países han podido establecer para ir superando todos estos problemas estructurales en las sociedades, esto no ha seguido, pues, un derrotero firme en todos, de tal manera de que en aquellos países que, por ejemplo, lograron tener un avance muy significativo, como una sociedad con valores, con estructura, con orden, pudieron superar y salir adelante. Pero vemos, por otro lado, que diversos países en el mundo
todavía siguen generando pues esta violencia que no trae pues, nada positivo, sino todo el retraso y sobre todo pues la afectación no solamente pues, al ser humano, sino a las familias enteras por los hechos que ocurren en el mundo. Pese a esto, hay una esperanza, ¿no? Y esa esperanza es que la paz debe seguir siendo un camino que nos conduzca a seguir por esa senda y poder seguir superando los obstáculos que se presentan. No es fácil, hay problemas muy complejos, pero y prueba de ello es lo que está pasando actualmente en el mundo, donde nuevamente pues se ve la violencia extrema sin ningún tipo de miramiento y con la destrucción total y el perjuicio en contra de la humanidad. Esto nos ha generado pues nuevamente un gran temor de lo que pudiera pues acarrear con las consecuencias que ya estamos viendo. Esperemos de que haya pues voluntad y concertación en un momento determinado pues para que esta guerra pueda cesar y finalizar lo más pronto, que es lo que la humanidad pues reclama en este momento. Doctor Valverde, se asegura que los derechos fundamentales se constituyen como el gran triunfo de la humanidad desde la Ilustración. Además, el Estado existe para garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. Un Estado que no puede garantizar los derechos humanos es un Estado que no es democrático, y un Estado no democrático no es legítimo. Puede ser legal, pero no es legítimo. Coméntenos acerca que el Estado es garante de los derechos humanos y quién es competente para juzgar a un Estado por violaciones a los derechos humanos. Muchísimas gracias, María Elena, por la pregunta. Bueno, efectivamente, pues, de los albores de la humanidad se ha ido socavando el irrespeto, pues, contra los derechos humanos de las personas. Recordemos que de la antigüedad inclusive, pues, habían esclavos en la cual se les privaba, pues, del reconocimiento de derechos y eran entendidos como objetos o como cosas. Efectivamente, como bien señala María Elena, pues el siglo XVII pues, es el siglo de la gran ilustración, ¿no? En Europa, y fue trazando esta nueva concepción de un Estado moderno en adelante. Los pensamientos de tanto de John Locke como de Rousseau en su momento trazaron todas estas teorías de este nuevo orden político para el mundo. En ese sentido, pasando de un estado de naturaleza a un estado social, se concibió de que efectivamente, si el ser humano tiene derechos, como lo reafirmaba Locke, en torno al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, ¿quién debe garantizar, proteger estos derechos? Pues tiene que ser ese Estado, a través pues, de las leyes y del cumplimiento de las mismas. Esto ha sido el derrotero que los estados pues, en el mundo han ido configurándose, de tal manera de que estas leyes son, lo que justamente mencionabas también, María Elena, en el sentido, deben ser el punto medular de la observancia y del cumplimiento por parte pues, del Estado en afianzar y garantizar estos derechos. De tal manera que los estados democráticos y constitucionales han ido definiéndose con que el Estado debe garantizar y por lo tanto proteger dentro de ese ordenamiento jurídico vía desde la constitución política y las demás leyes. Entonces, las autoridades son los llamados a garantizar este orden constitucional y por orden político, y por lo tanto deben velar y proteger. Hacer lo contrario, definitivamente ya no hablamos de un Estado de derechos humanos, es decir, de respeto, sino un Estado totalmente contrario al derecho. Y por más que ese Estado pueda aparecer formalmente como un Estado legal, pero si vulnera los derechos fundamentales de sus ciudadanos, quedará solamente como un documento de papel escrito. Y eso no le dará ninguna legitimidad ni moral para poder vulnerar pues, los derechos humanos de las personas. Entonces, ahí hay que tener bien claro que somos totalmente opuestos y la sociedad es incompatible pues, a un Estado pues, autoritario o que rebalse pues, todo el Estado democrático de las leyes en materia constitucional. Eso es lo que podría señalar. Muchas gracias. Estamos en el programa de la UPF Perú, que se transmite todos los miércoles por Radio Moderna, Radio Papá. Saludamos a todos los oyentes,
Radio Escucha que nos sintonizan por Radio Moderna, Radio Papá y también por nuestra página en Facebook como UPF Perú. Bien, seguimos con la entrevista. Doctor Fernando Valverde, siempre el deseo del ser humano es vivir en un mundo de armonía, en un mundo de paz, donde todos podamos realizarnos, vivir como una gran familia universal. Pero sin embargo, durante cientos de años en el pasado, en el presente, actualmente estamos viviendo una época donde hay muchos conflictos, ¿no? Mucho conflicto. Y por lo tanto hay mucha pérdida de vida y una serie de violación de derechos humanos. Sabemos también que las Naciones Unidas tienen, ¿no? Tienen una herramienta muy importante que es el mantenimiento de la paz, y esta herramienta se creó para ayudar a los países a recorrer el difícil camino entre el conflicto y la paz, ¿no? Queríamos preguntarle a usted, que conoce este tema más a profundidad, ¿qué es el mantenimiento de la paz y cuáles son los objetivos de las operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz? Bueno, efectivamente, las Naciones Unidas, en su constitución, pues, ha establecido, ¿no?, como objetivo el de preservar, pues, y mantener la paz. Ese es uno de los objetivos de las Naciones Unidas, pues, en el mundo entero, ¿no? Cada vez que hay una amenaza o un quebrantamiento, se activan, ¿no?, todos los mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, es muy importante establecer también algunos aspectos, si me permiten. Por ejemplo, ese mecanismo de cómo Naciones Unidas interviene cuando hay una amenaza o propiamente un quebrantamiento es a través del establecimiento de las operaciones de mantenimiento de paz. Pero, sin embargo, acá hay que precisar lo siguiente. El establecimiento de las misiones de mantenimiento de la paz tiene una serie de condiciones que deben cumplirse. Primero, tiene que existir esta voluntad de las partes en conflicto de aceptar, sentarse sobre una mesa y llegar a acuerdos pacíficos. Esto implica que tiene que haber un consentimiento de ambas partes, porque si fuera lo contrario, entonces no se reflejaría esa voluntad, ¿no? Un ejemplo, si tomamos en el presente lo que está sucediendo, pues es con la guerra, pues, de Rusia contra Ucrania, ¿no? Entonces ahí, por las condiciones y la manera como una de las partes ha actuado de forma, pues, agresiva, invadiendo y no respetando, ¿no?, los derechos del pueblo ucraniano, es que no hay signos de voluntad pacificadora de poder llegar a un entendimiento. Por otro lado, también tiene que existir un pleno apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad, ¿ya? Y en ese sentido, acá también hay un problema, porque como bien sabemos, pues el Consejo de Seguridad están los países que son permanentes y que tienen, pues, la capacidad de veto cuando de por medio estén en desacuerdo con alguna decisión que se tome. Y esta capacidad de veto de estos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pues se ha visto a la luz del mundo, ¿no?, esta capacidad que ha ejercido Rusia en su momento, ¿no? De tal manera que ahí también permite ver de que por más que el Consejo de Seguridad pretendió impulsar un camino de solución pacífica, ¿no?, definitivamente por esta capacidad de veto, pues, no se logró. Y eso también muestra ante el mundo la debilidad de la Organización de las Naciones Unidas. Y si esto sigue así, entonces, pues, no va a permitir que las Naciones Unidas, pues, sea un organismo útil y que pueda lograr sus propósitos, que para eso es lo que fue creado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, por otro lado, de que también la comunidad internacional debe contarse con el apoyo para el establecimiento de un mantenimiento de la paz. Si no hay ese apoyo de la comunidad internacional, entonces, pues, se dificulta este propósito. Y ahí también nos hemos podido darnos cuenta de que a nivel de la Asamblea General, cuando tocaron el tema, por ejemplo, de Ucrania con Rusia, se encontró de que habían, pues, muchos países, llamemos, identificados con Rusia, que no quisieron aprobar
ningún tipo de medidas que permitiera la pacificación. Sin embargo, algo importante es que Naciones Unidas, pese a estas limitaciones, en el presente ha seguido activando otros organismos internacionales, ¿no?, que son parte de la organización. Por ejemplo, este liderazgo, por ejemplo, que Naciones Unidas, en el caso de Ucrania, por ejemplo, viene dando con la creación de corredores humanitarios. Por el lado del derecho humanitario, es que se han creado estas operaciones muy, muy precisas de ayudar a evacuar a la población civil, que no es combatiente pues, en esta guerra, y han logrado pues, sacar a millones de personas, ¿no? Porque en el presente pues, también vemos tanto personas que están huyendo de la guerra, ya sea por desplazamiento interno o vía de refugio. En ese sentido, pues, ahí vemos el esfuerzo a través de estas operaciones humanitarias que Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros organismos vienen impulsando. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? De que, si bien es cierto, estos conflictos internacionales, de la manera intensa como se vienen dando, genera todo un rechazo del mundo por los efectos de la violencia, los organismos internacionales vienen utilizando todos los mecanismos con los que cuenten. Y si bien es cierto, no pueden lograr una pacificación por el momento, pero se activan, ¿no?, de esta manera, como señalaba, de socorrer, crear estas condiciones que se llaman como corredores humanitarios, para que son rutas de escape para mucha gente que todavía inclusive sigue atrapado en medio del fuego. Entonces, pues, ahí nos encontramos también con unas limitaciones que la organización, por más esfuerzo que viene haciendo, todavía pues hay muchas víctimas del conflicto, ¿no? Así que, bueno, tenemos de esta manera pues el ejemplo de cómo la comunidad internacional, ¿no?, y todos los actores actúan pues de esta manera, ayudando pues a esta población que viene sufriendo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, la comunidad internacional funciona cuando tiene que socorrer y proteger a las víctimas en medio de la guerra. Y esto es un reflejo de lo que también se hace en otros conflictos en el mundo cuando suceden pues con estas magnitudes de escalada de violencia, ¿no? Eso es lo que podríamos señalar al respecto. Valverde, ¿y cuáles son los desafíos que se enfrenta el mantenimiento de la paz que socavan su capacidad de cumplir sus mandatos? Correcto, muchísimas gracias, licenciada. Bueno, mire, en el tema del mantenimiento, uno de los desafíos que va de la mano con el tema de los derechos humanos es lo siguiente. Yo diría, bueno, pero hay que tomar en cuenta dos aspectos. Miren, lo primero es que cuando de por medio se busca preservar el mantenimiento de la paz, tiene que ser sobre la base del respeto y la protección de los derechos humanos. Esto nos hace pensar, primero, de que Naciones Unidas ahí encuentra, por un lado, buscar la manera cómo llegar a una solución a ese conflicto vía pacífica. Y en este sentido, por ejemplo, se debe contar con profesionales o expertos que puedan intervenir en el proceso de negociación para la búsqueda de la paz. Pero por otro lado, también está el tema de los derechos humanos en aquellas sociedades en conflicto. Entonces, Naciones Unidas cuenta con expertos en derechos humanos que en el terreno, por ejemplo, tienen que establecer si hay un compromiso de cumplimiento del respeto de los derechos humanos o una vulneración continua y persistente que se sigue dando. Entonces, las tareas, si bien es cierto, son comunes en lo que se busca ambos, de lo que debe alcanzarse la paz vía los acuerdos y las negociaciones que se lleguen, pero por otro lado, también cada uno cumple su rol específico, lo que le corresponde. Me explico. Si de por medio de Naciones Unidas, que está en el terreno, tiene que denunciar públicamente violaciones a los derechos humanos con quienes se va a sentar a negociar, pues lo tiene que hacer, tiene que denunciar. Porque si no sería pues una complicidad de que por un lado se esté negociando y por otro lado no se denuncie violaciones a los derechos humanos que se puedan perpetrar, ¿no?
Entonces, ahí justamente es lo que mencionábamos, ¿no? Estos desafíos que pueda enfrentar, ¿no? Las Naciones Unidas, por ejemplo, en medio de estos conflictos. Entonces, no queda otra que cada uno cumplir dentro del proceso de avance al logro de una pacificación. El punto común, sí, el objetivo es que se alcance la paz, se alcance la vía de los acuerdos. Pero si corresponde en un momento determinado dar a conocer ante la opinión pública de falta de los compromisos y por lo tanto de las vulneraciones de derechos humanos, pues lo tiene que hacer. Y en ese sentido las misiones han venido brindando pues estas informaciones, por eso que el mundo entero se ha ido dando cuenta de estas violaciones graves contra el derecho internacional de los derechos humanos y contra pues también las normas del derecho internacional humanitario. Pero ya para terminar en este punto, también resaltar de que ha habido momentos en los cuales también Naciones Unidas a través de estas misiones han tenido tareas muy complejas en el cumplimiento del mandato que se hizo mención. Es decir, cada misión tiene un mandato jurídico que cumplir en el terreno. Ese mandato jurídico efectivamente es la búsqueda del logro de la paz. Pero al entrar estas misiones en el terreno en conflicto, resulta que ahí se encuentran con una serie de complejidades de aquella sociedad que tiene historia, cultura, tradiciones, costumbres y estructura social que en muchos casos Naciones Unidas no ha podido lograr la pacificación, ¿no? De tal manera que esas misiones han resultado un total fracaso, ¿no? Por ejemplo, recordémonos en su momento, pues, ¿no? En su momento lo que ocurrió, por ejemplo, en Ruanda, ¿no? En la ex Yugoslavia, ¿no? O sea, por más esfuerzo que las Naciones Unidas hizo, con mandatos, ¿no? Jurídicos claros de protección a los derechos humanos, estas resultaron un total fracaso. Pero sí en otras misiones sí se logró, llamemos cierto éxito, pues por la firma de los acuerdos de paz. Entonces la intervención de las Naciones Unidas estará condicionada a cada escenario de conflicto. Y lo que debe quedar claro es que cada escenario de conflicto no es uniforme, es totalmente pues heterogéneo y mucho tendrá que actuar con mucha capacidad de poder entender cómo esas sociedades funcionan. Y esto va de la mano también con las capacidades que yo hablaba de los negociadores en búsqueda del proceso de paz y de los expertos también en derechos humanos. Recuerden que en las misiones de paz intervienen los cascos azules, por un lado, o el componente militar, ¿no? Como observadores militares, intervienen los observadores policiales, ¿no? También intervienen y los observadores civiles. Entonces también estos componentes que integran la misión tienen que saber adaptarse al entorno social donde se va a trabajar. Porque si no se tiene conocimiento, ¿no? Real de la situación interna, esto también puede constituir pues una barrera que impida pues el logro de la pacificación. Bien, seguimos con el programa de la UPF Perú, un poco acerca de la reseña biográfica del doctor Fernando Valverde Cama. Él también ha laborado en la Organización de las Naciones Unidas en misiones de mantenimiento de paz y también ha escrito un libro, Protección Internacional de los Derechos Humanos en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Y vamos a continuar con las preguntas. Doctor Fernando Valverde, vivimos en un tiempo donde hemos visto muchos avances de la tecnología y la técnica, e inclusive, ¿no? En los años venideros se augura que las sociedades puedan transformarse mediante estas tecnologías, algunas que son potencialmente letales y perturbadoras. También vamos a ver crisis relacionadas con el cambio climático, el desplazamiento de la población, también el aumento de la urbanización y la pobreza extrema, la discordia y todo tipo de polarizaciones políticas y la continua evolución de los grupos armados no estatales. Y también, ¿no? Podrían surgir en adelante nuevos conflictos civiles en los estados que hoy se consideran estables. Y todo esto podría resolverse en conflictos de décadas y las guerras del mañana
podrían librarse en el espacio virtual sin disparar una sola bala. La pregunta, doctor Fernando, sería: ¿cómo podrían ser las operaciones de mantenimiento de la paz del futuro, respondiendo, ¿no?, a los desafíos actuales y futuros, valga la redundancia? Gracias, muchísimas gracias, licenciado Jaime. Bueno, es uno de los desafíos que va de la mano, ¿no?, con el avance, pues, de la sociedad, el desarrollo, pues, y la tecnología. No sin antes tener presente de que Naciones Unidas ha venido interviniendo en aquellos conflictos de carácter interestatal y de carácter intraestatal. Llamamos de carácter interestatal cuando hay pues, un enfrentamiento armado de carácter internacional, pues, entre un Estado con otro o de un Estado con otros Estados. El claro ejemplo lo tenemos con Rusia y Ucrania en el presente. Los conflictos de carácter intraestatal son aquellos conflictos que se producen en el ámbito interno, conflictos armados internos, ya sea porque existe un grupo o grupos armados que se levantan pues en contra del Estado y quieren derrocarlo, ya sea por tener un control del poder derrocando al que está, o ya sea por lograr una independencia política. En ese sentido, en estos conflictos, ¿no?, es lo que ha venido efectivamente, como decía pues, el licenciado Jaime, ha venido pues, y sigue estando presente estos conflictos, ¿no? De tal manera de que estos conflictos pues, han traído una serie de violaciones, ¿no?, al derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y además debe tenerse presente de que dentro de los mandatos jurídicos de protección de derechos humanos establecidos en las misiones de paz, no solamente hay una verificación de los derechos humanos de primera generación, es decir, no solamente se verifican los derechos individuales, sino también se verifican los derechos colectivos, los derechos de segunda generación, como pues son los derechos pues a la salud, al trabajo, ¿no?, a las condiciones económicas de igualdad que debe prevalecer. Y es ahí donde también las Naciones Unidas, a través de las misiones, pues emiten una serie de informes que van no solamente con explicar la situación existente, sino también con una serie de recomendaciones hacia los estados. Acá también, licenciada María Elena, muy importante es que también se tenga claro, porque a veces podría caer en una cierta equivocación, de repente, si no se entiende bien. La solución a los grandes problemas que puedan existir a causa de ese conflicto debe estar a cargo de los propios actores nacionales, donde persiste la violencia. Naciones Unidas lo que hace, pues, es acompañar, ¿no?, es asistir, es apoyar, es ayudar a que esto se encauce por el mejor camino, pero que no se pueda pues confundir de repente creyendo que Naciones Unidas está pues asumiendo un actor que sustituye al propio Estado y por lo tanto pues a los propios actores, porque eso no sería el rol de las Naciones Unidas, ¿no? Y cada vez que Naciones Unidas ha intervenido ha sido porque ha habido una solicitud a requerimiento de las partes en conflicto. Es decir, ¿no?, ambos se pusieron de acuerdo y solicitaron la presencia, pues llamemos de una mediación pues internacional, que en este caso pues recurrieron ante las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde Naciones Unidas pues ha intervenido y ha establecido también este camino en la pacificación tras la firma pues de los acuerdos de paz, ¿no? Ahora, hay problemas muy graves, como bien sabemos, ¿no?, vinculado, pues, por ejemplo, al tema de la pobreza, ¿no?, al tema de una serie de carencias de alimentación, ¿no?, al tema, por ejemplo, de que pueda pues, afectar a mucha población, como es la falta de servicio de acceso al agua,
¿no? Estos son pues problemas que vienen arrastrándose desde muchas décadas atrás, no solamente pues en el continente pues africano, sino también pues en parte en América Latina. Y en ese sentido, Naciones Unidas pues ha puesto todo el esfuerzo para que esto pueda ir superándose paulatinamente, progresivamente, ¿no? Ha habido avances en muchos países en estas mejoras, llamemos mínimos, de brindar pues estos servicios básicos, pero yo considero que aún todavía no está consolidado, ¿no? Todavía sigue existiendo muchos problemas estructurales en el orden pues, económico y social, y a eso hay que sumarle también, licenciado María Elena, como bien sabemos, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿no? Que en muchos casos, pues, esto es una limitante, ¿no? Para poder llevar a cabo, pues, efectivamente, pues, una buena gestión de gobierno democrático y con transparencia y de servicio para el pueblo, ¿no? Entonces, pues, ahí también, en su momento, pues, Naciones Unidas ha tenido que denunciar también estos hechos cuando se han encontrado, pues, con gobiernos que no tienen esta buena voluntad, no, pues, todo lo contrario, de aprovecharse de este cargo que cumplen político y no brindar pues el servicio como se espera realmente para el pueblo, ¿no? Y para terminar en este punto también señalar de que en función a los conflictos que se vayan generando, ¿no? Naciones Unidas tendrá que tener una capacidad de respuesta para poder adecuarse a estas nuevas realidades. Y estos conflictos imbuyen muchos aspectos, como ya lo hemos señalado, y a eso también hay que agregarle pues el terrorismo, como bien se afirmó, el narcotráfico, ¿no? Y bueno, y los delitos informáticos que vamos viendo pues también por ese frente, cómo se viene pues generando en el mundo entero. Eso es lo que podría señalar. Así es. Estamos en el programa de la Federación para la Paz Universal. Vemos que están ingresando a ver el programa muchísimos embajadores, público en general de diferentes países. Les pedimos que nos den un like y que compartan en todas sus redes sociales este programa de la UPF Perú. Bien, doctor Fernando Valverde, ¿llegaremos algún día con todo lo que les estamos escuchando? ¿Algún día llegaremos a lograr la paz y la solidaridad que todos merecemos? ¿En algún momento se logrará ante tanto problema? Sí, es una pregunta muy, muy interesante, mucha profundidad. María Elena, muchísimas gracias. Yo creo que hay una cadena, podríamos enmarcarlo, de evolución como punto de partida, ¿no? En torno a la paz. Me refiero concretamente del mismo vínculo en el orden familiar. En el orden familiar. Bueno, y acá agarro ya aspectos vinculados pues a los valores, actitudes, ¿no? Determinantes, ¿no? Formativos, ¿no? Que promueva pues esta cultura de paz a nivel de las sociedades, pero partiendo de las familias, ¿no? Esto nos puede dar una fortaleza para poder enfrentar frente a aquellos problemas que pueda darse en una sociedad. Mediante justamente pues el diálogo, mediante la tolerancia y enfrentando aquellos problemas pues para poder superarlos. Pero también por otro lado, es latente y siempre lo va a estar el conflicto en el ser humano. De tal manera que inclusive dicen, bueno, mientras que el ser humano esté vivo, lo acompañará siempre el conflicto, ¿no? Es como algo inherente a ello, ¿no? Pero debe prevalecer, pues, ¿no? Digo yo, el diálogo y la paz, ante todo, ¿no? Por eso que yo le ponía mucha connotación al tema, por ejemplo, de la familia y del buen vivir, y del buen vivir que todos debemos construir desde los hogares. Es fundamental el rol determinante pues, de la educación en familia, ¿no? De tal manera que uno pueda tener un comportamiento que lo refleje en las relaciones sociales, en su crecimiento y desarrollo. Pero por otro lado, también nos encontramos que en ese camino, aquellos
que tienen poder, especialmente poder político, se desvían de ese buen vivir y del buen servicio que deben dar pues, a la sociedad en general. Entonces, siempre vamos a estar expuestos, no solamente pues, en un ámbito determinado, sino en el mundo entero, esta desviación, este apetito de poder y de control. El ejemplo lo hemos podido ver en el presente. Y también vemos otros tipos de actuaciones en otros lados. Y por eso que también el pueblo reacciona cuando esto no lleva a nada bien, sino lleva a desunión, lleva a destrucción, lleva a retraso y no al desarrollo. Entonces, pues, el desafío es que la sociedad siempre va a poder encontrarse en el camino con estos obstáculos, pero que no nos puede llevar a vencer, sino al contrario, sacar del camino pues ese obstáculo y seguir con esa esperanza del mañana de lograr o al menos buscar y preservar pues que exista una paz basado en el respeto de los derechos humanos. Eso es lo que podría señalar. Muy bien, estimado embajador doctor Fernando Valverde Cama, excelente participación con su disertación de sus palabras, conocedor del tema. A esta altura del programa, de la entrevista, hoy hemos tocado un tema muy importante que es mantenimiento de la paz y los derechos humanos. Coméntenos ahora acerca de su libro Protección Internacional de los Derechos Humanos en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, estimado Jaime. Gracias también con la licenciada María Elena. Bueno, por esta ocasión que me dan, ¿no? Rápidamente ahí les comento que esta investigación responde a un trabajo que realicé en su momento sobre dos misiones de mantenimiento de paz importante, como fue pues en Guatemala, tras un conflicto armado interno de 36 años de guerra, de violencia. Recordemos que Guatemala pues, es un país que tiene más del 90% de indígenas, hay un componente étnico muy fuerte y en medio pues, de esta guerra fueron las principales víctimas que sufrieron pues, una serie de violaciones graves, ¿no? Desde pues, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, violaciones, desapariciones, etcétera, etcétera. Y donde, tras finalizar, ¿no?, la guerra de 36 años pues, que vivió Guatemala, ambas partes en la última fase del conflicto pidieron a las Naciones Unidas que los acompañara pues, en este proceso de la pacificación. Y es así como Naciones Unidas, que ya venía con una experiencia similar, ¿no?, en el caso de El Salvador, ¿no?, por el conflicto armado que se vivió tiempo atrás, es que Naciones Unidas logró llegar a acuerdos de pacificación entre las dos partes enfrentadas. Y eso abrió el camino para una serie de cambios y reformas pues, estructurales dentro del Estado, ¿no? Solamente Naciones pidió una, entre otras, llamemos así, condiciones para que pueda favorecer la firma de la paz, de que ambas partes firmen pues, el acuerdo global sobre derechos humanos. Esto fue determinante para que ambas partes, a partir de ese momento, con presencia de Naciones Unidas, se asumieran los compromisos de cumplimiento pues, de la pacificación. Y antes del conflicto se instaló la misión de verificación de los derechos humanos de Naciones Unidas, de tal manera que la violencia fue bajando de niveles, como cuando decimos, pues, ¿no?, los pequeños, ¿no?, los hijos tienen fiebre alta y hay que bajarlo pues, para inmediatamente. Y eso fue el rol en ese momento que se cumplió. Así que por ahí Naciones Unidas tuvo un éxito y eso nos ayudó con la investigación pues, a conocer todo el proceso de pacificación. La otra misión también que fue muy interesante fue en el caso de Timor del Este, este país que está pues, en el sudeste asiático y que era parte de otro gran país asiático en ese momento, y lograron pues su independencia.
y con el apoyo justamente de las Naciones Unidas. Entonces, este proceso de independización también nos permite observar cómo los pueblos que no se sienten dentro de ese Estado unitario, pertenecer al mismo, buscan que lograr su separación, que lograr su independencia, y en ese sentido el acompañamiento de Naciones Unidas pues fue determinante para este logro del pueblo de tener pues esta soberanía y ejercer su independencia como lo hizo en este camino. Así que ahí también nos ayudó mucho esta investigación de esta experiencia de misiones de paz. Solamente termino en esta parte diciendo que si bien es cierto, hay misiones con éxitos, llamemos así, que se logró la pacificación, pero también hay misiones de fracasos de Naciones Unidas. Hay misiones en las cuales fue un fracaso total, y lo que es más grave, cuando hablo de fracaso, no hablo de fracaso por la parte, digamos, estructural del trabajo de la misión, sino hablo de fracaso por los costos que generó la violencia y que no pudieron proteger a los derechos humanos de muchas sociedades o grupos colectivos que en ese momento tenían una esperanza de las Naciones Unidas. Y eso pues es una de las manchas, llamemos así, pues que acarrean la historia de las Naciones Unidas por no haber actuado de la manera pues más inmediata y socorriendo pues a las personas que clamaban la ayuda de la comunidad internacional. Por eso es que Naciones Unidas tiene experiencia bien clara en las lecciones, que sabe lo que conlleva pues una guerra o un conflicto que afecta a la humanidad. Y por eso que están actuando de esta manera, como el caso de Ucrania. Estas medidas y no paran de cesar, ¿no? Si bien es cierto, no hay una medida eficaz, pero se viene trabajando con lo que viene señalándose en estos tiempos, ¿no? Me parece muy bien, con una diplomacia silenciosa, pero eficaz, ¿no? Tratando de ir avanzando poco a poco y por diferentes frentes, tratar de hacerle ver pues, al presidente de que no puede actuar de la manera como viene sucediendo. Queremos pues, que esto finalice por el bien de la humanidad. Muy bien, doctor Fernando. Queremos preguntarle a los amigos de Radio Moderna y los embajadores para la paz, nos preguntan dónde podemos conseguir su libro, que es muy importante porque habla el tema de mantenimiento de la paz y los derechos humanos. ¿Dónde lo pueden adquirir? Muchísimas gracias. Sí. Bueno, está en la plataforma de Amazon. Amazon.com, ahí tenemos el libro y lo pueden acceder, pueden ingresar a Amazon, ubican el libro como Protección Internacional de los Derechos Humanos y ahí lo pueden acceder sin mayor problema. Así que adelante, con todo confianza, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Fernando Valverde Cama, le vamos a pedir que nos dé un mensaje como jurista, abogado, maestro, doctor en Derecho y embajador para la paz de la UPF a todos los peruanos, por los tiempos difíciles que vivimos tanto a nivel internacional como nacional, y que la tan añorada paz esperada por todos, el de vivir en un mundo de armonía y amor, sobre todo donde todos deberíamos de ser como hermanos, como una gran familia universal. Esperamos su mensaje, doctor. Ha sido una entrevista fabulosa. Estamos ingresando ya a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias, licenciada María Elena, licenciado Jaime, muchísimas gracias. Bueno, y ya para terminar, pues en esta parte, no me queda más que agradecerles, ¿no? Por esta cordial invitación. En mi calidad pues de embajador de la UPF, yo me siento pues muy honrado, ¿no? Por esta incorporación, muy contento por los objetivos, ¿no? De lo que representa la UPF y que van pues en la misma línea del trabajo, ¿no? y de mi pensamiento que he venido pues consolidando durante todos estos años en la profesión y en la vida personal y familiar. Cuando hemos hecho mención de manera reiterada pues, en torno pues, a la paz, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Pero lo cierto es que la paz no debe quedar únicamente como una letra en una declaración, en una carta, ¿no? O en cualquier documento. La paz debe promoverse. La paz debe ser activa, ¿no?
por todos. Y la paz debe ayudarnos a superar nuestros grandes problemas porque es lo que aspiramos como sociedad, como hermanos, efectivamente, y por la fraternidad universal. Y no hablamos del presente, esta fraternidad universal. Esta fraternidad universal tiene varios signos, desde el plano religioso, el plano espiritual, el plano humano, político, y, ¿por qué no? Por supuesto que sí, en el plano también de los derechos humanos. Así que mi mensaje es que en medio de las turbulencias, esto es pasajero. Esto es pasajero. Sigamos con mayor firmeza y que no nos detenga cualquier dificultad, sino que esa paz prevalezca. Y va a prevalecer con la buena voluntad y con el buen corazón de todos los seres humanos del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Valverde Camán. Gracias por estar aquí en el programa de la UPF Perú, transmitido por Radio Moderna, Radio Papá. Para concluir, vamos a hacer una conclusión final de esta excelente entrevista y de nuestro invitado. El deseo de todos los peruanos, doctor Fernando, es vivir en un mundo de paz, en interdependencia, porque dependemos siempre de los demás y también, por ende, con la creación misma. El amor puede llegar de muchas maneras, pero tiene que ser el protagonista central en el tema de paz. La paz no es teoría, la paz es acción. Sin este amor no podemos construir el respeto y la autoestima de los hijos y, por tanto, una buena familia de verdad. El pertenecer a una familia unida es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos y a todas las generaciones venideras. Esto se lleva muy adentro y vale más que el dinero, el poder o cualquier riqueza. Y así de sencillo, construyamos familias buenas, verdaderas, y así podemos construir una paz verdadera. Es bueno ser inteligente, pero es inteligente ser bueno. Está bien las matemáticas, la física, la química, enseñada por los académicos, pero no olvidemos que lo más importante es cultivar nuestra capacidad de amar y formar familias ideales verdaderas. Esa es nuestra responsabilidad. Educar para ser hijos verdaderos, para tener matrimonios verdaderos, para ser padres verdaderos, esposo y esposa verdaderos, abuelos verdaderos. Cuando vivamos con este amor verdadero, que tiene estas características de único, absoluto, eterno, incambiable, que quiere dar antes que recibir y que es un amor incondicional, que lo entrega todo, habremos llegado el momento de darle la bienvenida a la verdadera paz. Viviendo como hermanos, como usted lo dijo, doctor, viviendo como hermanos, como una gran familia, una sola gran familia universal, que tiene como centro de vida, de nuestra vida, a Dios como nuestro ser, como nuestro creador. Muchas gracias, doctor Fernando Valverde Camán. Realmente un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí presente y por pertenecer a esta gran familia universal de hermanos de la Federación para la Paz Universal, una organización mundial. Estamos en más de 180 países y todo un trabajo de más de 40 años de nuestros fundadores, un trabajo silencioso. Y ahora es el tiempo en que hemos encontrado a través de la Federación a muy buenas personas y vamos a trabajar juntos con nuestro presidente, el doctor Trevor Young, y con todo este equipo junto. Y gracias Radio Moderna, María Elena Rivero y Salvador Otoya, que por 5 años estamos con su programa de la UPF Perú. Gracias, doctor, y adelante María Elena Rivero. Bien, y seguiremos por siempre con el programa de la UPF Perú, Jaime Fernández. Muchísimas gracias a nuestro invitado, Fernando Valverde Camán. Gracias, doctor, muchísima experiencia y estamos felices de haber compartido estos minutos de programa. Y el agradecimiento también a todas las personas que se conectaron, que escucharon el programa, que participaron, dejaron sus mensajes y que compartieron este video. Gracias y será hasta el próximo miércoles a través de los 930 AM de Radio Moderna, Radio Papá, plataforma digital y de todas las redes de la UPF Perú. Hasta el próximo miércoles.